Hola a todos, soy Iván Ortega, doctor de la Universidad de Alcalá, donde desempeño mi labor investigadora y docente en el ámbito de la ética y de la legislación en la práctica clínica y también en el ámbito de los cuidados críticos y las emergencias. A nivel asistencial, trabajo como enfermero de los servicios de emergencia en la Comunidad de Madrid y formo parte de los equipos de respuesta inmediata a catástrofes. Mi investigación versa sobre cuestiones entre vida y muerte. Cuestiono los límites en ciencias de la salud y de lo que vamos a hablar precisamente hoy también es de comunicación de malas noticias a pacientes y familias, determinación clínica de la muerte y conocer cómo es mejor la manera de cuidar en el entorno de las unidades de cuidados intensivos y de los cuidados críticos. Por eso, precisamente, hoy vamos a escuchar las reflexiones de un médico que pasó a estar al otro lado, que fue paciente y que reclamaba después de muchos días ingresados en una UCI la falta de cuidado, de comunicación, de atención a sus necesidades más básicas por parte del equipo de salud. Por lo tanto, simplemente voy a hacer suyas sus palabras, transmitiros una información de un profesional sanitario que, después de estar al otro lado del tubo, como él dice, cambió su vida, su forma de cuidar y hace unas reflexiones que creo nos pueden ser interesantes para, en el ámbito relacional, profesional, paciente, saber cómo deberíamos proceder y humanizar nuestro cuidado desde la ética y desde la legislación existentes actualmente. Pues bien, para entender esas reflexiones, primero, ¿cómo podríamos aprender esas habilidades de comunicación? La forma más habitual de aprendizaje de habilidades básicas de la comunicación sería fijándonos cómo lo hacen otros compañeros, otros más experimentados, ¿no? Muchos de ellos responsables incluso de nuestra formación, por lo tanto habría una especie de aprendizaje por ósmosis. Pero esa enseñanza no está sistematizada, por lo tanto también depende mucho de las cualidades comunicativas del que te enseña cómo hacerlo, cómo cuidar, cómo ser relacionalmente entre profesional y paciente. Aunque la forma más natural de aprender estas habilidades sería dentro de la formación de pregrado, durante los estudios, se ha demostrado que suele perderse si se hace así y si no se actualiza o no se desarrollan posteriormente, no se ponen en práctica durante el ejercicio profesional. Por lo tanto, aunque la mala noticia que os tengo que contar hoy es que una mala noticia nunca suena bien, la buena noticia es que a comunicar malas noticias, a relacionarnos con nuestros pacientes se aprende. Y para mejorar nuestras habilidades relacionales debemos practicar. Hay estudios aleatorizados que han demostrado la eficacia de cursos intensivos de 2-3 días de duración integrando teoría psicológica con dramatizaciones, role-playing, grabados en vídeo y con actores representando a pacientes y familiares en diferentes situaciones, en diferentes entornos. Por ejemplo, dando la noticia de un fallecimiento, informando a familiares sobre la no indicación de medidas extraordinarias o de soporte vital o tratamientos a un paciente en fase terminal que serían fútiles. Este método facilita la crítica constructiva entre los participantes, los instructores y detecta fallos, momentos de bloqueo en la comunicación y posibles alternativas para su resolución. Pues bien, nos sirve como reflexión final y experiencia personal la de este profesional sanitario que os adelantaba antes, que estuvo del otro lado, al otro lado del tubo, porque estuvo intubado muchos días en una unidad de cuidados intensivos y fue un paciente ingresado que comparte sus vivencias para intentar mejorar las habilidades de sus colegas, las suyas también, en el futuro. Aunque la comunicación de malas noticias es un asunto difícil e incómodo para los médicos, existe ahí evidencia, por tanto, de que su utilización desde un enfoque humanístico y protocolizado puede servirnos mucho. Lo vimos al tratar el protocolo de Vail-Buckman. Y eso puede hacer que esta tarea tenga unos resultados mucho mejores y cuando el binomio paciente-familia se enfrenta a este proceso con alguien que de verdad le apoya como profesional y se lo hace más fácil.
La universidad, la administración, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes son todos agentes involucrados en colaborar en la mejora de este aspecto crucial de la práctica en ciencias de la vida, en ciencias de la salud. Los límites de esa ciencia hacen que los pacientes no siempre puedan ser curados. Esos son los momentos en que un enfoque humanístico, un enfoque profesional, puede proporcionar el efecto fructífero que los medicamentos ya no pueden dar. Por lo tanto, queda mucho por hacer para la mejora de nuestras capacidades de comunicación y además los profesionales de la salud encuentran enormemente gratificante poder ayudar mejor a los pacientes en los momentos que más lo necesitan. Para hacerlo mejor, por lo tanto, estas reflexiones que vienen a continuación nos pueden servir mucho, las de este médico ingresado en la UCI. Estas eran sus palabras. Yo era un hematólogo de 34 años que estaba habituado a trabajar con pacientes graves y moribundos cada día, cuando a petición de mi mujer, que se encontraba embarazada, fui al primer examen físico completo de mi vida. Mientras me imaginaba que sería una exploración rutinaria, el examen ya dejó claro que había motivos de alarma al explorar mi hígado. Había una hipertrofia del lóbulo derecho. Me hicieron al día siguiente un TAC y le arrebaté literalmente de las manos el escáner a mi colega radiólogo. Yo mismo vi esa extensa área fría, que llamamos en imagen, del lóbulo derecho y comprendí el abatimiento que siente un rebaño de enfermos que esperan en la sala de rayos X. Inmediatamente me identifiqué con esos desafortunados cuyos médicos, como yo, estaban haciéndoles rayos X buscando un cáncer. Y comenzaron mis especulaciones de si estaría todavía vivo cuando nuestro hijo naciese en agosto. Entre exploración y exploración llamé a mi mujer para comunicarle los resultados de las pruebas y decirles que me ingresarían en el hospital. Llamé a mi secretaria para que anulara todas mis visitas en adelante. Los primeros 5 días del posoperatorio los pasé en la UCI, con tubos saliéndome de todas partes. Pero esa experiencia no resultó particularmente difícil. Sin embargo, cuando abandoné la unidad de cuidados intensivos, empecé con fiebres recurrentes, fiebres que requirieron cuidados complejos a lo largo de más de 2 semanas. Múltiples broncoscopias, varios escáneres, no lograron encontrar la causa de esa fiebre, suponiéndose al final que podría ser un absceso subhepático. Por eso era necesario intervenirme de nuevo. La suma estadística final de mis desventuras fueron 120 días de hospitalización, 31 días en ventilación mecánica conectada a un respirador que hacía la labor de inspiración y expiración por mí, 10 tubos de tórax, 13 toracocentesis o punciones del tórax, 118 gasometrías arteriales, 3 broncoscopias y 7 meses sin trabajar. Un año después me encuentro bien, sin dolor ni torácico ni abdominal y sin disnea. A lo largo del camino que he recorrido ha habido muchas lecciones imborrables que aprendí, temas que hasta ahora nunca había pensado más que de una forma trivial. Estas son las percepciones de la experiencia en la UCI. Primera de todas, los médicos no sabemos realmente lo que les pedimos que soporten a los enfermos, ni física ni emocionalmente, todo a la vez, precisamente cuando son más vulnerables física y emocionalmente. Los pacientes se beneficiarían muchísimo, ahora estoy seguro de ello, si cada persona que cuida enfermos pudiera experimentar el terror del preoperatorio, cuando piensa que puede tener un proceso maligno en estadio terminal, la nostalgia inherente al pensar que no volverá a ver a sus hijos crecer y la aflicción preterminal, más allá del pensamiento,
de que está viviendo de espaldas a todo lo que conoce y ama. Está claro que si la enfermedad es lo suficientemente grave, incluso el paciente más resolutivo encontrará su horma. El paciente vive en un mundo muy reducido. De acuerdo con esto, cada persona que entra en su día tiene un papel exagerado. Aunque el médico es el protagonista, entre comillas, en el reparto de los papeles, lo es solo durante unos minutos o como mucho varias veces al día durante unos minutos. Por lo tanto, es la enfermera la que vive literalmente su día con él, con el paciente, siendo en realidad la persona más importante de todas. Además, el mundo del enfermo incluye también otro tipo de personas, los no sanitarios, que se encuentran por debajo, entre comillas, en la escala jerárquica de la sala, personal de mantenimiento, limpiadoras, etc. Es lamentable que esas personas no se den cuenta de lo importante de sus roles en la vida del paciente y que no estén preparados demasiadas veces para esa responsabilidad. Una sonrisa cálida, en lugar del aire de inconsciente indiferencia, haría más agradable la relación del paciente con, por ejemplo, el respirador. Como ya os he dicho, es la enfermera, no el médico, y yo soy médico, la persona más importante en la vida del paciente gravemente enfermo. El atributo más importante de la enfermera es si ella cuida realmente. Yo podía darme cuenta de si una enfermera lo hacía o no lo hacía y rápidamente las clasifiqué en dos tipos, ángeles y brujas. Sin embargo, también es cierto que existe un tercer grupo de enfermeras a mi ver y que sin duda alguna habían sido excelentes, pero que llevaban demasiado tiempo en una unidad de cuidados intensivos. Aunque estas eran buenos técnicos cuando tenían que aspirar a un paciente o cuando realizaban un determinado procedimiento, las cualidades humanas ya se habían perdido. Estoy intentando definir lo que se entiende por buena enfermera y finalmente he decidido que es una combinación de sensibilidad y amabilidad con un grado significativo de profesionalidad. Aprendí que hay un tipo importante de comunicación no verbal entre el paciente en ventilación conectada al respirador y la enfermera. Sus actitudes, su humor, su inteligencia básica, su habilidad, su personalidad y sus problemas personales afectan finalmente al enfermo y de qué manera. Me preocupa o me llegó a preocupar quién vendría en el turno siguiente. Algunas me inspiraban confianza, con otras directamente sabía que iba a haber problemas. Estaba sorprendido también de que me preocupara la apariencia personal de mis enfermeras. Si su uniforme estaba sucio, descuidado, me imaginaba que su cuidado hacia mí iba a ser similar. Estaba resentido con el comportamiento poco digno en la unidad, los ruidos estrepitosos, las risotadas a tiempo y destiempo, estridentes que me parecían inapropiadas, incongruentes, cuando mi situación personal era la de estar medio muerto y conectado a una máquina. Aunque yo normalmente habría sonreído frente a cualquier broma, entre un residente de cirugía y una enfermera en mitad de la noche, en el estar de enfermería, eso no me parecía apropiado cuando yo estaba al otro lado del tubo. Por lo tanto, no lo es para los que estamos dentro y sí lo hacen los que están fuera, los que se encuentran allí para mantenerme vivo. Uno de los aspectos más frustrantes era la costumbre de la rotación de las enfermeras.
Me parecía más racional que una enfermera no debería estar demasiado implicado con un paciente dado. Eso lo pensaba yo cuando era médico. Pero desde el punto de vista del paciente, esto se traduciría en tener una y después otra. Al final del turno, justo cuando la enfermera había aprendido cómo debía aspirarme a mí en concreto y cambiarme de posición de una manera menos dolorosa, era reemplazada por alguien que nunca había visto y que ¿quién le iba a explicar eso que la otra ya hacía perfectamente, para mi caso en particular? Así que me volví un poco paranoico acerca de por qué las enfermeras eran cambiadas una y otra vez. ¿Es que no les gustaba? ¿Es que yo olía mal? ¿Es que no era un buen paciente? Muchos de esos sentimientos también se podían aplicar a los médicos, particularmente a los médicos que son fijos, que están en plantilla. Había una tremenda diferencia de cómo me trataban varios residentes de cirugía. Era obvio que algunos no querían sentirse implicados a nivel personal o realmente no sabían cómo implicarse. En cambio, el jefe de cirugía, que a la sazón había realizado las 2 intervenciones, sentía que me encontraba totalmente a su cargo. Me daba cuenta de que era vital para estar allí ser un sensato capitán del barco. Y lo fácil que era ver el rápido deterioro que puede ocurrir en el cuidado de un enfermo cuando se encuentra a cargo de un comité de subespecialistas. Otro tema básico, también aplicable por igual a médicos y enfermeras y a todos los demás profesionales de la salud, es el problema con el que tengo alguna simpatía incluso ahora, a pesar de la experiencia única que mi enfermedad me ha dado, del olvido de escuchar al paciente. Hubo incontables ejemplos durante las semanas que estuve en la UCI, cuando esta insuficiencia básica me hizo difícil la vida y a veces fue incluso peligroso para mí. Como he dicho ya antes, la noche en que aspiré mi propio vómito y que me parecieron varios litros de jugo gástrico, yo estaba despierto e intenté decirle a la enfermera que estaba a mi cargo que pese a estar intubado supuestamente, me estaba aspirando y que me encontraría mucho mejor si tirasen del tubo endotraqueal y retirasen la mordida que tenía y simplemente me dejase vomitar. Yo le dije, madre mía, ¿no sabemos mucho de nosotros mismos? Se me generó un neumotórax. Intenté explicarle que tenía disnea, dificultad para respirar, pero su actitud fue la de que estaba así desde hace una semana y que no ocurría nada nuevo. Bueno, pues era nuevo y era diferente. Sabía que algo iba mal, aunque no sabía lo que era. Finalmente el fisioterapeuta respiratorio, no un médico, fue el que se dio cuenta de que tenía un neumotórax y un neumotórax a tensión que pone en peligro la vida en unos pocos minutos. El residente de cirugía se negó a salir del estar de enfermeras a auscultar mi tórax, a petición del fisioterapeuta. Una vez, mientras se me administraba la alimentación parenteral, me dieron una dosis de insulina demasiado elevada y a continuación tuve todos los signos, todos los síntomas clásicos de una hipoglucemia. Estaba frío, empapado en sudor, me sentía absolutamente raro, como si estuviese en las nubes. Cuando intenté explicarles esto a las enfermeras y al cirujano, les dije que no era posible que tuviese síntomas de hipoglucemia, mientras me estaban pasando glucosa al 50%. Ese día quedé a cargo de un médico que no se ocupaba directamente de mi caso, que estaba visitando a otro paciente de una cama cercana y que reconocía lo que yo le escribía en la pizarra diciendo que era correcto y seguidamente aceleró la perfusión lo suficiente para elevar mi nivel de glucemia. En verdad, nunca sabremos si mi diagnóstico era correcto, porque nadie lo comprobó. Nadie hizo simplemente la prueba de glucosa. El enfermo respiratorio depende de una máquina y de quien le cuida.
Junto a la frustración esencial de no poder controlar tu destino, también luchaba por darme cuenta de que el personal no siempre respetaba mis observaciones. Después de un tiempo, tras haber perdido cualquier habilidad para controlar la situación física, empecé también a perder el control emocional. Había veces que estaba realmente psicótico. De manera intermitente me daba cuenta de esto, me asustaba, me desconcertaba tal situación. Intelectualmente sabía lo que me estaba ocurriendo y que debía superarlo si quería sobrevivir. Pero llegué a estar bastante preocupado de si llegaría a recuperarme mentalmente. Me preocupaba si podría volver a ejercer como médico. Pensé consultar con un psiquiatra, pero finalmente decidí que en realidad eso no me ayudaría demasiado vista la situación en que me encontraba a nivel físico. También me preocupaba un poco el conocimiento de que necesitaba este tipo de ayuda, lo que era un error desafortunado. En momentos de coherencia podía entender la razón de mis ideas, sueños y pesadillas. Por ejemplo, no era sorprendente que me encontrara inseguro y preocupado de la falta de intimidad cuando me encontré en la parte trasera de un camión en mitad de un campo de maíz de una feria estatal de Kansas. Yo reclamaba que me llevasen de nuevo a mi UCI, a mi hospital universitario, donde me encontraría a salvo, de ser mirado fijamente por espectadores que me rodeaban y que era comprensible en vista de la poca intimidad que había en la UCI. En ocasiones, cuando la sábana se me manchaba con una gota de sangre y pedía una nueva, las enfermeras tenían problemas al comprender que durante la noche los buitres y hombres lobo venían y odiaban las manchas de sangre, dejándome helado y tiritando, como si tuviese una manta llena de agujeros. Apreciaba a aquellos que eran lo suficientemente sabios para reaccionar frente a mis aberraciones mentales de forma sensible y honrada, reorientarme, y me enfadaba más tarde con cualquiera que me dejaba en uno de mis malditos viajes. Hacia el final de mi experiencia en la UBI, cuando la falta de sueño, de morfina y la intensidad de mis problemas físicos ya no eran lo suficientemente intensos como para producirme pensamientos psicóticos, estos fueron reemplazados por el miedo de ser incapaz de atajar mientras no escapase de la unidad. Empecé a llorar cuando veía a mi mujer entrar en la habitación. El último día después de que se retractaran de la promesa de que dejaría la unidad esa mañana, diciendo que mi gasometría no era la adecuada, le dije a mi médico que no podía permanecer más tiempo allí, que era necesario que me fuera. A menudo me he preguntado si tuve mucho dolor durante esta experiencia. En la actualidad ya no lo hago. Cuando estaba en esa situación me parecía que se aliviaba enseguida con los mórficos. El reto más importante y difícil era sentirme desgraciado. Bajo esa denominación incluyo el problema de encontrarme incómodo de forma permanente, tener múltiples tubos de tórax que hacían imposible que me pudiese mover o respirar sin un agudo recuerdo. También incluyo en desgracia las náuseas, retortijones abdominales, el hipo, el sentirme sucio, no poder bañarme durante muchas semanas, el sabor desagradable de una candidiasis bucal, tener hongos en la boca, otras muchas indisposiciones menores. La falta de sueño también contribuía de una forma intensa al problema. Durante los 5 primeros días que pasé en ventilación mecánica conectado al respirador, no pude dormir, llegando finalmente a un acuerdo con mi médico de que cerrara la cortina que había alrededor de la cama y me dejaran completamente solo durante 2 horas para recuperar las fuerzas para poder continuar. Recuerdo de forma intensa que le decía que si me moría, pues que me moría. El tiempo en general andaba a paso de caracol. La mayoría de las noches me parecían interminables. Hubo pocas oportunidades de hablar de todo esto. En verdad, a mis médicos y enfermeras les di pocas explicaciones sobre mi preocupación con la posibilidad de morir y con la muerte. Un domingo por la mañana, sin embargo, les conté al grupo de personas reunido alrededor de mi cama lo que me preocupaba.
Como en los cuentos, cada persona de la comitiva se iba retirando como respuesta a mi relato. La distancia era quizá de solo unos centímetros, pero era perceptible y obvio que había puesto en una situación difícil a todos ellos. Y por eso sentí lástima. Me di cuenta de que en ninguna parte, durante el tiempo de nuestras prácticas, nos habían enseñado cómo responder frente a una situación como esta. No puedo dejar esta exposición sin reconocer el extraordinario soporte que proporcionó mi mujer durante mi enfermedad. Estando embarazada, ella fue capaz de sobrellevar desinteresadamente mi sufrimiento y al final, 4 días antes de que yo dejase el hospital, dio a luz a nuestro hijo solo mediante un parto normal. Debido a que había sido enfermera de cuidados intensivos, era lo que en términos de enfermería se conocía como una buena visitante, y así se le permitía estar fuera de las horas de visita. Estoy convencido de la importancia que tiene en el paciente grave su familia, debiendo permitírseles estar más horas con él. No el tiempo de visita insignificante de la mayoría de las unidades de cuidados intensivos, y más tarde haber trabajado intensamente para conseguir horarios más flexibles en nuestros hospitales. Así, parece claro que para el paciente que no se va a poner mejor tras haberle diagnosticado un proceso maligno en estadio final o cualquier otro tipo de enfermedad terminal, este tipo de cuidados es completamente inapropiado. Era consciente de que el final primordial no es vivir, sino mantener la dignidad y la calidad de vida. Por consiguiente, al final, para mí, las dos grandes decisiones con respecto al empleo del respirador es si debe usarse en todos los pacientes y, seguidamente, cuándo debe desconectarse este si el enfermo no es salvable. Sin embargo, el no emplear un tratamiento agresivo no significa el cese de los cuidados, también llamados intensivos, pero de otros, que son muy básicos. Implica, por el contrario, la aceptación de diferentes metas. Por ejemplo, el confort para el paciente, el soporte afectivo para la familia. Me gustaría pensar que mi experiencia me ha ayudado a ser mejor médico en otros aspectos básicos. Espero y confío que ahora me sea más fácil escuchar al enfermo. No emplee las máquinas y otros procedimientos de soporte durante mucho tiempo, simplemente porque existen. Ahora soy capaz de hablar con más facilidad con los enfermos que anteriormente y comprendo que estas personas estén preocupadas de que puedan morir y por tanto quieren hablar de ello. Soy mucho más generoso con el empleo de los mórficos, siempre que estén indicados, y puedo aceptar la comodidad como un fin en sí mismo. En pocas palabras, soy capaz de relacionarme mejor con el hecho de que a algunos enfermos se les debe ser permitido morir tranquilamente, con dignidad, sin máquinas, de tal forma que mi mensaje final es que no debemos ser una batería de especialistas que aportan solamente un tratamiento, mientras el cuidado del paciente está ausente. El enfermo debe ser el beneficiario de lo que estamos haciendo, no la víctima. No debemos perder nunca nuestra perspectiva en el torbellino de nuestra tecnología. Siempre debemos mantenernos al tanto de lo que estamos haciendo con nuestras máquinas, no solo desde el punto de vista médico y científico, también humana, moral, legal y económicamente hablando. Pues hasta aquí las reflexiones de este médico, que espero hayan servido para poner acento de la importancia de los cuidados básicos de la relación y de la humanización y la ética del cuidado.